Bueno, lo primero que todo, muchas gracias a ambos por las ponencias, ha sido muy interesante y hablar del teatro independiente siempre es necesario, ya que al final pues mueve y avanza mucho. Y yo tenía una pregunta en concreto para Agustín, hablando sobre el final de tu ponencia, hablando sobre pues, bueno, los problemas del capitalismo y del neoliberalismo, cómo despojan al teatro de su esencia política y decías un poco qué hacer, exigir al público, a las instituciones públicas otro tipo, un cambio de paradigma y exigir una nueva perspectiva. Y yo quería preguntarte qué piensas que nosotros como jóvenes autores, hablo de mí en concreto, pero en general como autores, actores y en general personas del teatro, aparte de estar pidiéndole a lo público, que al final siempre va a intentar barrer para su propio patio, para seguir manteniendo ese modelo de enriquecerse, ¿qué podemos hacer nosotros a un nivel individual o propio o colectivo, pero desde este punto? ¿Qué podemos construir nosotros? Bueno, no hay que pedir, hay que exigir derechos, porque lo que el cambio de paradigma es unos valores republicanos no por reivindicar la república, sino unos valores de la cultura al servicio como derecho, se ha transformado en pura mercancía, que es lo que he intentado explicar. Pero en nuestra Constitución y en cualquier país democrático existe la cultura como derecho. Eso es una herencia de la Ilustración y de los teatros públicos de toda Europa. España es la triste excepción europea, donde no existen teatros públicos de creación, a excepción del Centro Dramático Nacional, de la Compañía de Teatro Clásico, que la mayor parte están centradas en Madrid. Se dan muchas paradojas en nuestro país, ¿no? Se habla de teatros nacionales, pero están solo centrados en una sola ciudad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer individualmente? Pues buscarnos la vida, como buenamente hace cada uno, tirar de su talento, pero bueno, esas son las salidas individuales que hace cada uno en su vida. Pero yo creo que lo que hay que exigir son derechos públicos. Es lo que, porque además, al principio de los 80 teníamos un grave problema, que es que no teníamos edificios, no teníamos casas de teatro. Y las que habíamos heredado del franquismo estaban abandonadas. Pero ahora este país tiene una enorme red. Todas las ciudades, un pueblo de 1000 habitantes tiene un teatro. Entonces, que se use, y sobre todo, los teatros en este momento públicos, municipales, están dirigidos por burócratas, funcionarios, al servicio del gusto del político de turno o del concejalillo valiente de turno que decide por su gusto qué es lo que tiene que ser. Pero los teatros los tenemos que dirigir los que entendemos de ello, que somos los creadores. Evidentemente, nadie se plantea que un hospital esté dirigido. Puede haber un gerente administrativo, puede haber gerentes administrativos, pero realmente son los profesionales los que entendemos de cada... Y además, el teatro no es algo que hagamos aparte, hacemos un teatro en nuestros territorios, como nos ha explicado él, cada uno damos una respuesta a las sociedades y sobre todo a los territorios concretos donde vivimos. Tenemos derecho a estar en unos territorios, en unos edificios. O sea, es muy lamentable que en Málaga tiene 2 teatros públicos, pero no tiene compañías directamente relacionadas con esos teatros públicos. Sería quien tiene los recursos económicos para generar políticas de nuevas dramaturgias, etcétera, etcétera, pues son los que tienen el dinero público, pero no es algo a pedir, es algo a exigir. Sí, pero tenemos que entenderlo. Es que a mí hay algo que me desespera bastante, que es la ignorancia
el empeño de ignorancia de nuestros políticos y también el desprecio de nuestra profesión por mirar lo que hay al otro lado. Tanto Portugal, por ser nuestro vecino más próximo en un lado, como Francia, Inglaterra, todos los países tienen teatros públicos, redes de teatros públicos con compañías estables o con compañías residentes que combinan con el teatro. La herencia de los países socialistas es encomiable. Todo el país más pobre en este momento, socialista, Rumanía, te asombra de la riqueza que hay del teatro y no se ha renunciado. Una ciudad, en Polonia, hay ciudades con 15, 20.000 habitantes que tienen su teatro y su compañía, porque teatro público se entiende que hay una compañía residente que hace una gestión de públicos y hace una gestión de teatro infantil, de llevar un festival. También. Modelos para gestionar esto hay miles, bueno, hay muchos. Es decir, se hacen convenios por 4 años, no quiere decir que tengamos que ser funcionarios, ni ese tipo de cosas. Es que está todo muy elaborado y muy escrito desde hace un siglo. Somos los españoles los que lamentablemente, y ahí hay una responsabilidad de los profesionales, que ignoramos esto, porque creemos que este es el único de los mundos posibles. Es muy lamentable la ignorancia de la profesión teatral especialmente, que somos los que más teníamos que pelear por ello. Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros aquí y os agradezco vuestras ponencias. Yo soy de las burócratas que trabajan en un espacio público y entonces por alusiones me voy a defender. A ver, lo mismo que tú defiendes tu profesión, yo soy gestora cultural y defiendo la mía. Es decir, ya estamos en una carrera universitaria, hay gente que está saliendo a la calle y que está muy bien preparada y muy bien formada para poder gestionar un espacio público. Otra cosa es si el político te lo permite o no. Ahí entramos en otro terreno, ¿vale? Pero por lanzar una luz y estando de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho en tu discurso, me parece que has hecho una reflexión muy oportuna de cuál ha sido nuestra transición en este país. Todos los que estamos en los 60 y tantos hemos vivido todo lo que has comentado. También creo que ha habido cosas que se han dejado, que se empezaron muy bien, porque la animación sociocultural empezó trabajando muy bien con la comunidad, que eso después se olvidó, estoy hablando de los años 90, y que ahora, digo, por dar una luz a lo que tú has dicho, y que me parece que hay muchos espacios públicos que no están trabajando con esa visión mercantilista, sino que están contratando a compañías de teatro independientes, que tienen proyectos de mediación en marcha, que tienen políticas de gratuidad y de accesibilidad para todos los públicos y que hay un curro detrás de mucha gente para trabajar de otra manera, para que el teatro sea una herramienta, para que se consigan cambios personales y también sociales. Y también quería lanzar una lanza sobre esto, es decir, no todos los teatros públicos hacen teatro comercial, ni todos los teatros públicos están de espaldas a sus públicos. Entonces, bueno, creo que estamos en un buen momento, creo que hay muchos compañeros que están ahora mismo trabajando en esta línea y sencillamente pues quería comentarlo, ¿vale? Bueno, todo técnico o político que trabaja en un teatro público no es necesariamente un burócrata, aunque haya una burocracia. Ser gerente, la gerencia de un teatro exige, y la gerencia administrativa, como exige una visión determinada. Lo que no es de recibo es que no haya direcciones artísticas. Una dirección artística con compañías estables y compañías residentes, porque eso es la función de un teatro. Y lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente la gestión administrativa o la gestión general con la dirección artística y trabajar sobre el territorio generando gestiones de públicos, etcétera, etcétera. Es decir, no quiero dar la visión de que estamos y de que nuestro enemigo son los gestores, ni mucho menos, pero no es cuestión de compañías para mediación, es cuestión de compañías para creación, y los creadores somos los que tenemos que estar creando proyectos e imaginarios en nuestros territorios con el público, y son los gestores administrativos los que tenemos que colaborar todo, porque bueno, el edificio teatral se compone de muchas cabezas y muchos. O sea que el enfrentamiento
gestor artista no existe. Eso es un instrumento que utilizan algunos para rebatir este argumento, porque al final yo tengo un teatro propio, privado, una sala, en un pueblo de Extremadura. Vivía en Madrid y me tuve que ir a un pueblo de Extremadura, decidí irme voluntariamente para poder hacer esta teoría en un pueblecito pequeño. Con lo cual también soy un gestor. Y todos los que llevamos, claro, somos gestores y somos empresarios, porque nos obligan a que uno, en esto desarrollas muchas otras capacidades, pero o sea, no es de recibo, no puede ser que en Extremadura, la Escuela de Arte Dramático, la ESA de Cáceres, cuando se clausura o se inaugura el curso escolar, la secretaria de Cultura le diga a los alumnos y alumnas de interpretación y dirección que una vez que terminen, pues nada, se sacarán su CIF y podrán ser empresas para que les dé trabajo la Junta. No, eso es una sinvergoncería. La función de esos jóvenes es ser buenos actores y directores, no ser empresarios ni sacarse CIF, porque eso es una de las lacras y cánceres que tenemos. Se habla de compañías, no, una persona o de empresas que tiene un CIF no es una empresa ni es una compañía, es alguien que tiene eso porque lo obligan para sobrevivir. Es decir, vivimos sobre muchas mentiras y una de las más gordas es esa. Luego, los programadores se lamentan de que hay 7.800 compañías en Málaga, 50.000... Vale, si es que estáis generando mentira. Hay un montón de espacios públicos ya que están haciendo residencias artísticas, es decir, que se le está facilitando a las compañías que creen en esos espacios, y eso me parece también que hay que decirse. Y hay una red ya de espacios de creación. En Andalucía, por ejemplo, una de las grandes carencias que tenemos, existen muy pocos espacios de creación. Y también es verdad que existen muchos espacios, por ejemplo, municipales, que están vacíos y que se les ha ofrecido incluso, te hablo de un proyecto que pusimos en marcha, yo trabajo en la Diputación, ¿vale? Pusimos en marcha hace un año 2011, se llamaba de ensayos, y se le ofrecieron, bueno, se le posibilitó a todos aquellos espacios que no estaban programando porque no tenían dinero, que se abrieran como espacios de residencia. Y conseguimos una red de 11 espacios. ¿Saben los que no quisieron ir a esos espacios? Las compañías. ¿Por qué? Porque ensayar les costaba dinero. Tenían que ir a Álora o tenían que ir a no sé dónde. Es decir, que esto podemos dar versiones de muchas formas. Sí, y la única no creo que sea una única solución que haya compañías residentes. Creo que tienen que haber múltiples realidades. Es decir, puede haber espacios que puedan estar gestionadas por compañías, maravilloso, si no hay un técnico que lo haga, y hay otros espacios que pueden estar perfectamente gestionados por los gestores culturales, que también somos profesionales. Sí, evidentemente el ecosistema teatral admite muchas variantes, pero claro, es que no es cuestión de dar un teatro a una compañía. Es que las compañías para hacer teatro tienen que tener unos presupuestos. Y a veces es que lo que se quieren son milagros. Es que en este país se quiere que se haga muy buen teatro sin dinero y sin medios. Entonces, eso no existe. Sí, sí, pero habría que saber qué presupuesto se les daba a esas compañías. Ya, pero es que es ahí el quid de la cuestión, porque con vocación no todo se puede hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Espera, que te doy el micro, porque si no, no se graba. Muy bien, yo quisiera que tú nos comentaras un poco más detenidamente la poética teatral contemporánea según tu percepción. Es decir, características que tú ves para implementar todo el teatro, digamos, que queremos todos, que estamos en la cuneta, es verdad, ¿no? Pero además, aquí en Málaga, yo hablé ayer de Romero Esteo. Romero Esteo hizo una labor encomiable. Me parece que estos otoños romerianos, ¿no? Sí. Se le deben a él. Y lo que tú decías, ¿no? Sí, hubo
lo quiso, lo deseó y llenó, o sea, proyectó en tantísima gente el amor al teatro que no tiene fronteras. No tiene fronteras lo que hay que hacer, ¿no? Lo mejor es intentarlo, como se hace, pero mi idea es que, como lo has hablado, Claro que sí. A partir de este momento, porque podemos decir que cuando encontré por primera vez a Rafa en mayo, durante mi estancia malagueña de un mes, gracias a mi colega, profesor Baena, que me ha invitado en el ámbito de sus estudios, de su departamento, como literatura comparada italiana-española, entonces me ha invitado. Ya he pasado muchísimas gracias por esta suerte que tuve, que pasé un mes aquí para mis estudios, para profundizar mis estudios. He sentido hablar de Miguel Romeo Estero, pero a partir de este momento hemos hablado con Rafa, gracias a la participación en este congreso, que tengo una idea de traducir algunas obras, y sobre todo de la primera etapa, de su escritura, de su podemos decir, producción teatral, las comedias al polaco, para presentar este personaje, gran personaje, merece la pena. Desconocido en Polonia en este momento, es una pena, podemos decir, que quiero presentarlo ofreciendo las traducciones de estas comedias y sobre todo para render muy bien la idea andaluza de este teatro, porque Miguel Romeo Estero es andaluz y a través de su poética, de sus ideas, podemos descifrar y profundizar en un ser humano andaluz, la cultura andaluza, folclórica, la cultura andaluza que no es desconocida, porque cuando se habla en Polonia de Andalucía, viene solo por la cabeza el baile, el flamenco o Lorca. Para los demás que estudian la literatura, la poesía y el teatro español, Calderón de la Barca, El Siglo de Oro, Lope de Vega y Lorca. Los cánones, como podemos decir, de esta poética teatral en Polonia, sí. Pero Valle Inclán, sí. Pero es por eso, para demostrar la importancia y también como podemos decir, este lado muy original de su propuesta teatral, dramatúrgica, al público polaco. Entonces, que en este año voy a trabajar solo, no quiero decir que sería un trabajazo, porque es un placer trabajando con los textos. Yo comunque empezó mi carrera, mi trayectoria universitaria a partir de teatro italiano, grotescos de los años 20 y 30, teniendo en cuenta este lado muy opuesto a la comedia, el teatro monumental, fascista, de este teatro hemos hablado ayer con Isabel, con María José, María Jesús de Sevilla. Tenemos los puntos, los temas en comunes a propósito de esto. Y luego pasando a las traducciones, porque he traducido las obras de Poncela, teniendo en cuenta este lado muy difícil para traducir humorista ponceliano, para entender bien las ideas en polaco. En polaco es otra lengua de llegada, como podemos decir, otra cultura, y siempre estoy diciendo que cogiendo esta figura de un traductor, mediador cultural, puedo render muy bien las ideas transmitidas por los dramaturgos, sea españoles que italianos, porque pasé mucho tiempo profesionalmente y también individualmente, personalmente en Sicilia, entonces traduciendo las obras sicilianas, no solo porque el dialecto siciliano es muy difícil, parecido al español, pero muy difícil, era italiano romano e italiano estándar al polaco, entonces tengo una experiencia y voy a intentar tratar como podemos decir un placer, pero aunque para también un deber, ¿no? Porque no es una cosa muy fácil, es una cosa muy compleja traduciendo
también las obras primarias, como yo las llamo, de la primera etapa de la dramaturgia de este gran poeta, dramaturgo andaluz. L'idea de dedicar un congreso a esta persona, yo encuentro original Muchas y gracias. especial. ¿Hay alguna pregunta Muchísimas gracias. o aportación? Sí, Rafael. No, pues solamente como presidente de la Romero Esteo, pues agradecerte mucho esto que acabas de comentar, porque que consigas traducir 2 piezas o las que puedas de Romero Esteo allá en Polonia, 3 piezas, fantástico. Eso es de un esfuerzo. El número 3, dantesco, 3, 9, 7, entonces. Dantesco. Bueno, eso es un esfuerzo y de verdad que corrobora también o proyecta también la ponencia anterior de Ramón Soto sobre la dimensión europea de Romero Esteo. Y también es un viaje de vuelta, porque si no recuerdo, Romero Esteo relata un prólogo de Witkiewicz, creo que es, del dramaturgo polaco, y creo que fue editado, no sé si en Cuaderno del Diálogo, los años 70 o por ahí. Y entonces, mira, es una devolución. Te agradezco muchísimo en nombre de la Romero Esteo este esfuerzo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Felicidades en primer lugar a ambos. Mi pregunta va para Cesari, obviamente. La verdad es que tenía varias ideas que preguntarte, pero voy a ir a la que creo que puede ser quizás más interesante. Y sobre todo, ¿cuáles son las diferencias expresivas en el ámbito de lo teatral y de una forma comparatista, como es obvio, entre Polonia y en este caso Italia y España, que son los países con los que tienen más relación? Esa sería una primera. Y no me voy a resistir a hacerte la segunda. La segunda, entonces, ¿consideras que existe quizá una posible tendencia en los últimos años o quizá para los próximos años a un aumento del consumo, aunque quizá no es el mejor término, pero por ir rápido, de teatro independiente? ¿En Polonia? ¿En Polonia también o no? En Polonia, sí, teniendo en cuenta hacia la Polonia. Sí. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, que estaba subrayando los autores polacos conocidos en el contexto europeo de los años 60 y 70, y sobre todo se trata de Grotowski, sobre todo de las influencias grotowskianas en el teatro italiano, en Barba, por ejemplo, en Pasolini también podemos decir, y sobre todo en su manifiesto principal de los años 60, manifiesto que estaba relacionado con las palabras, con el nuevo teatro, el concepto del nuevo teatro, que había evocado, podemos decir, en sus ideas Federico García Lorca también. Estaba pensando en presentar dar una conferencia, podemos decir, sobre Pasolini y Lorca, sobre todo basándome en los textos clásicos, Calderón, la traducción, por ejemplo, teniendo en cuenta la traducción de Calderón en italiano. Calderón, pero de español, Calderón no de Calderón de Bar, Calderón de Pasolini, este texto, en español, para buscar las novedades que propone un traductor al público español, y para hablar de este concepto pasoliniano y de este concepto lorquiano, pero en el teatro español a través de esta traducción. Entonces, si Grotowski, podemos decir, Gombrowicz, Mrożek, de este punto de vista del lado grotesco, de humorismo, como podemos decir, muy europeo, no solo polaco, pero europeo, polaco, sí, porque se nota la presencia de origen polaco, son ellos, Mrożek y Gombrowicz, en las obras como Ferdydurke, por ejemplo, notamos los acentos políticos, ideológicos polacos de antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra, de este cambio de régimen, etcétera, etcétera.
Entonces hay unas influencias fuertísimas, sobre todo en el teatro italiano, y teatro español también, analizando, leyendo muchísimas cosas sobre, por ejemplo, el concepto del teatro independiente de los años 50 y 60 sobre todo, su esta imagen, esta figura del actor como viene formulada su presentación, su juego, por ejemplo. Siempre estaba usando este cuerpo antropológico del actor, que son no la parábola que es importante, el gesto, la danza. Sí, se refiere sin ninguna duda a este concepto formulado por los directores, los capocómicos, que estoy usando este término, bien adecuado al contexto italiano de la comedia dell'arte. No solo la improvisación, basada en la improvisación, en las máscaras, pero también sobre esta producción, sobre esta visualización, este concepto nuevo del actor, Goulart, por ejemplo, que se nota en los años 90 y del inicio de este siglo en la dramaturgia de Dario Fo en particular. Y por eso estaba usando una expresión típicamente de Fo, Gramelot, como un tipo de este lenguaje que estaba usando Fo, y también en Madante. Podemos decir que no está haciendo una calca, por ejemplo, una repetición, pero siguiendo las indicaciones del autor precedente de Fo, está ella inventando este nuevo Gramelot a modo suyo, como podemos decir. General. Pues si os parece, hacemos la pausa ahora y nos volvemos a ver a... ¡Ay! No, hay una pregunta más. Bueno, una última pregunta. Y después café, prometido. Sí, hola, buenas. Agustín, que quería decir que comparto mucho todo lo que has contado sobre la situación del teatro español en concreto. Y te quería preguntar un poco si tú no piensas que uno de los grandes males quizá de la situación nuestra se deba quizá a esa confusión tan turbia que hay ya entre teatro privado y teatro público. Es decir, ¿existe en puridad el teatro privado? ¿Existe realmente el teatro público como dos cosas netamente diferenciadas? O como tú muy bien has explicado de alguna forma en tu intervención, el hecho de que muchos teatros públicos ya no hagan casi creaciones de producción propia, sino que programen espectáculos privados de alguna manera ya elaborados por otras compañías desde el punto de vista privado. Es decir, todo esta mezcla extraña de estructuras líquidas que se diluyen ahí, que lo público parece privado, lo privado público, ¿no te parece que es también no sé, si te parece una causa, no sé, en fin, es difícil a lo mejor de contestar. Bueno, hay ejemplos muy claros en nuestro país de teatro y producción pública. Por ejemplo, en Cataluña es el Jure o es la Compañía Nacional dirigida por Tacelli. Eso no priva a que en un momento determinado o es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o es el Centro Dramático Nacional, o es el Teatro de la Zarzuela. Es decir, que existen teatros públicos. Existen teatros públicos con una dirección artística que montan determinados espectáculos con elencos variables que no tienen compañía estable, y que a veces lo que encargan es a otras direcciones o a otras producciones o a otras compañías una coproducción, como es por ejemplo lo que está haciendo en estas últimas temporadas la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que además se tiene que valer de una treta para evitar la burocracia, que a veces no sabes muy bien por qué tiene que existir esas fórmulas burocráticas, para evitar que no se hagan, porque la política de contratos es muy complicada en España. Entre otras cosas, bueno, a ver, es que a veces te exigen un contrato para una producción
de 10.000 euros que casi parece que es el de una obra pública de 100 millones. Entonces, hay a veces unos desfases terribles. Pero bueno, existe muy claramente un teatro público y, por ejemplo, con compañía estable como es el Jure. Sí. Luego existen los teatros públicos que hacen sus producciones públicas con compañías variables. Lamentablemente están prácticamente todos centrados en Madrid y Barcelona. En Galicia existe también la compañía nacional gallega, que hace sus producciones públicas. El Teatro Español en Madrid es también un teatro público que hace producciones propias con compañía. Es decir, eso está muy claro. Está muy claro. Otra cosa es que en un momento determinado se hagan externalizaciones, que siempre la palabra externalización a veces es la vía para entrar hacia ciertas privatizaciones camufladas. Y existe un teatro comercial muy claro, que es el que muchas veces está en numerosas, el que va girando y que tiene un interés de beneficio, lo cual me parece muy bien, y busca carteleras de cartel y una serie de cosas. Y yo lo defiendo eso, yo creo que el ecosistema tiene que tener participación todo el mundo. Lo que no me parece de recibo es expulsar a una gran parte de los profesionales del teatro que estamos por otras, y no dejar espacio a otros territorios donde se puedan desarrollar pues otro tipo de espectáculos. Entonces, creo que en este momento, en nuestro país, hemos retrocedido, que durante la transición, los años 80-90, parecía que habría una descentralización escénica en todo el país, y de hecho el Centro Dramático Andaluz, Sevilla, Málaga, es decir, empezaba a ver, y ahora otra vez se ha vuelto a reducir básicamente a dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona. Hay una hegemonía de esas dos ciudades que son, bueno, potencialmente Bilbao, Valencia, puntualmente, pero son dos únicas, casi son, con el agravante de que Madrid absorbe y se aprovecha de gran parte de las inversiones del Estado. Entonces, ese Madrid, soy madrileño, conozco muy bien Madrid, y entonces esa gran ciudad del teatro es que también es la ciudad del Estado. Que me refiero que es un teatro del Estado, que está absorbiendo eso y aprovechándose de eso. Y luego, lo que se llama industria cultural en el teatro, pues yo creo que eso solamente se le puede achacar a los teatros, a los musicales de la Gran Vía, que son realmente producciones industriales que se hacen en Nueva York, que se hacen en eso, y aquí, bueno, pues viene... entonces, bueno, es otro tipo de producción, pero aquí yo lo que defiendo, y cuando se habla de teatro independiente, lo que estamos hablando, yo creo que básicamente es de un teatro de búsqueda de otros lenguajes, de búsqueda de la proximidad y de búsqueda de otros territorios. Y sobre todo una cosa que a veces se menosprecia, que es el teatro es artesanal. Luego, a lo mejor algunos, como Romero Esteo, es un artista, pero la mayor parte lo que defendemos es un oficio artesanal, y ese oficio tiene unos tiempos y necesita unos espacios y unos recursos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos a la 1:15, ¿vale? Continuamos ya con el último diálogo.